Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @primumgradus. Estamos en iVoox, en Spotify, en la radio de la historia.com y en YouTube también estamos ahora. Y por supuesto en primumgradus.net. Y toca hablar del último zar, de Nicolás II. Su reinado, por razones obvias, es crucial en la historia de Rusia y del mundo entero. Coincide con la primera revolución socialista de la historia. Y por cierto, a ese periodo le había dedicado ya otros audios en Primum Gradus. Uno, por ejemplo, dedicado a Rasputín. Luego dediqué 3 capítulos a la vida de Lenin. Digamos que son audios que se solapan con esta historia. Y otra vez publiqué este es bastante reciente, una entrevista con Javier Barraicoa donde hablaba de su libro sobre la Revolución Rusa, con lo cual volvieron a salir estos temas. Así que he optado por hacer un programa sobre todo centrado en la personalidad del monarca y un poquito de su familia. Y su política la he tratado quizás muy someramente y sobre todo la parte de la revolución la veréis que pasa como a uña de caballo, muy rápidamente. Y esto, pues aparte de la razón que os he dicho antes, que ya ha sido tratado en otros audios relacionados, pues también viene dado porque pienso dedicar un audio específico a la Revolución Rusa. Pues poniendo las fechas y las secuencias de los hechos. Y tendré que narrar cosas del reinado, pues tendré que volver a la guerra ruso-japonesa, a la matanza de 1905, de los manifestantes y todas estas cosas, y ya pormenorizar un poquito más la revolución. Entonces, para no repetirme tanto, pues he decidido, lo que os he dicho, pues centrarme más en la persona del zar y de su familia. Y como colofón, pues he aprovechado un audio que tenía de enero del 2019, en el cual usaba una narración sobre los últimos días del zar, una narración literaria, y la he puesto al final como broche final. Dicho esto, también os anuncio que aparte de ese audio específico sobre la Revolución Rusa, antes habrá otro que tratará sobre, algo así como buscando el alma rusa. ¿Y qué quiere esto decir? Vamos a ver, hay muchas cosas que no he podido explicar tranquilamente a lo largo de estos audios, simplemente estaba ahí flotando en el ambiente, hacía referencias, y es a todo el mundo del pensamiento y de la religiosidad rusa propiamente dicha. Igual que una vez hice un alto en el camino y me puse a hablar de los cosacos y también he hablado de los tártaros y de las cosas así aledañas al pueblo ruso, pues ahora creo que hace falta hacer un parón y hablar de la religiosidad, del pensamiento, del nihilismo del siglo XIX, del terrorismo, de las sociedades terroristas, del anarquismo, todas estas cosas que van preparando el caldo de cultivo para la Revolución Rusa. Y luego ya vendrá el de la Revolución Rusa. Bueno, dicho esto, disfrutad de este audio que viene a continuación con la trágica vida de Nicolás II. Nicolás vino al mundo el 6 de mayo de 1868 en la capital del imperio, en San Petersburgo. Entonces recibió el nombre de Nikolai Alexandrovich Romanov. Era hijo del zar Alejandro III, pero cuando nació no era hijo de zar. Su padre era el zarevich y se convirtió en zarevich e hijo del zar de manera abrupta, siendo todavía niño, por el asesinato de su abuelo, Alejandro II, el de las reformas, el que acabó definitivamente con la servidumbre y empezó el camino de la modernización y todas estas cosas, y acabó siendo pagado con un atentado. Murió en un atentado. Su padre, Alejandro III, pues ya os lo comenté en el anterior capítulo, pues era un hombre de gran tamaño y modales poco refinados. Era un gigante noble, de buenos sentimientos y sencillez, pero convencido de que el deber del zar era mantener la autocracia.
Así que en todo lo que pudo trató de dar marcha atrás en las reformas sociales y todo esto. Y bueno, de su padre, Nicolás, no heredó desde luego los modales toscos ni la excesiva sencillez, pero sí las ideas políticas, autocráticas, y la honda religiosidad y la bondad y la nobleza moral, aunque yo os digo, era de carácter y de formas más delicadas. Como su padre, fue también un marido ejemplar y no se le reconocen grandes escarceos, bueno, o ningún escarceo amoroso fuera del matrimonio, al menos que sea significativo. Resumiendo, era un hombre de buenas maneras, delicado y afable, y de buena presencia, que caía bien a todo el mundo y era buena persona, era un buen chico. Y en esto coinciden todos los testimonios de los que le conocieron personalmente. Estaba imbuido de su misión, recibida directamente de Dios. Esto lo creía a pies juntillas. Y lo siguió creyendo cuando ya era zar. Así, en 1902, en una carta que escribió a su madre, entre otras cosas, decía lo siguiente: «Tengo una responsabilidad tremenda ante Dios y estoy listo para actuar de acuerdo a mi conciencia. No quiero decir que siempre tenga la razón, porque cualquiera se puede equivocar, pero mi conciencia me dice que debo actuar así». Bueno, dos rasgos de su carácter: su bondad natural y sus buenas maneras. Nadie le vio nunca alzar la voz, nadie le vio ningún desdén hacia los demás. Y por otro lado, junto con eso, firmes convicciones. A priori parece una buena combinación para ser un buen gobernante, quiero decir. Pero falta quizás un tercer elemento, bueno, sin el quizás, y es tener el carisma y el carácter adecuado para tomar bien las decisiones. Y esto parece ser que le faltó. Para llegar a conformar esta personalidad, pues tuvo mucho que ver la educación que supervisó personalmente su padre. La base de su educación fue la tradición religiosa. El zar Alejandro, su padre, llegó a escribir estas instrucciones a los tutores: «Ni yo ni María Fyodorovna», la madre, la zarina consorte, «queremos hacer de ellos plantas de invernadero». Les dice a continuación que tienen que saber rezar, estudiar, jugar y hasta hacer travesuras, pero sobre todo no fomenten su pereza. Y dice: «Necesito unos hijos normales, rusos. Si se pelean, pues no pasa nada, pero al que sea delator, látigo». Esto eran cosas de la época. Se pensaba que una educación buena tenía que tener, pues eso, látigo. La letra con sangre entra. Pero, por decirlo de alguna manera, su familia fue una buena familia y sus padres le querían verdaderamente y lo demostraron. Es esa extraña combinación que se da a veces entre una educación estricta y el cariño. Hay que decir que dormían en camas plegables, duras. Sus habitaciones no tenían muebles. Bueno, tenían un icono religioso y la cama. Para colmo, su abuela María introdujo unas costumbres muy inglesas en la familia Romanov. Dos en concreto: las gachas para el desayuno, qué asco, y baños fríos y abundante aire fresco. Baños fríos en Rusia deben ser de lo más divertido, ¿verdad? A pesar de todo, ya digo, fue un niño feliz. No creció resentido. ¿Y qué estudiaba? Pues estudiaba cosas tales como, sobre todo en los primeros 8 años, pues las costumbres del país, la doctrina ortodoxa, francés, alemán e inglés. Los idiomas eran muy importantes. También geografía, danza y otras cosas así. Y por ahí andaba otra vez Konstantin Povedonostev, que fue tutor también de su padre y que continuó con el hijo. Y este hombre pues enfatizó mucho la absoluta autocracia del zar. Le imbuyó de ideas autocráticas. Una vez acabada la primera fase de 8 años, pues eso, de idiomas, historia y tal, pues llegó la fase de la formación militar, durante 6 años, la formación militar, la política, la economía y luego darse un viajecito por toda Europa, como venía siendo costumbre.
Ahora que he nombrado Europa y antes he nombrado a su abuela inglesa, pues vamos a ver con quién estaba emparentado. A ver, tengo que mirar mis notas porque si no me voy a hacer un lío, pero ya veréis ya. A ver, sus abuelos maternos eran el rey Cristian IX de Dinamarca y la princesa Luisa de Hesse-Kassel. Luego también era sobrino de varios monarcas, el rey de Grecia, Jorge I, el rey Federico VIII de Dinamarca, y también estaba emparentado con la Casa Real inglesa. Sobre todo está la anécdota del gran parecido físico que tenía con el rey Jorge V de Inglaterra. Vamos, si veis dos fotos de la época, son casi idénticos. Además, el mismo bigote, el mismo peinado y la misma estatura, más o menos. Eran pues muy parecidos y con eso incluso hacían bromas. Era la época en que la fotografía empezaba a ser popular y bromeaban con el tema. Incluso hay fotos en que están los dos juntos y cuesta distinguirlos. A todo esto hay que decir que siempre fue educado junto a su hermano Jorge, un hermano menor que él. Supongo que era para tener a alguien en la recámara, con perdón, pero las casas reales tienen que prever estas cosas. Si se muere el mayor, ¿qué pasa? Entre él y Jorge había otro hermano que murió de niño. Y bueno, cuando acabó esta educación formal, incluida la militar y todo esto, pues fue junto con su hermano de viaje a Egipto, a la India, incluso al Japón. Este viaje fue organizado por el mismo zar, por Alejandro III, para completar la educación de sus hijos y para que viese el mundo. Hay que decir que mientras estaba en Japón, pues tuvo un intento de asesinato. O sea que se curtió bien curtido. Es el llamado incidente de Otsu. Estaba de visita en Japón después de haber pasado por Vladivostok, que es la ciudad más oriental de Rusia. Sí, supongo que eso es Siberia, está ya tocando Manchuria, y enfrente está Japón. Y bueno, después de inaugurar allí en Vladivostok el inicio de la construcción del famoso ferrocarril transiberiano, pues se fue de visita oficial a Japón. Estuvo en varias ciudades y en un momento dado iba en un rickshaw. ¿Sabéis lo que es el rickshaw? Estos carritos que van tirados por un señor. Y bueno, pues ahí se le apareció un tal Otsu, que en teoría era uno de sus escoltas que le habían puesto los japoneses, y con una katana pues le pegó un tajo en la cara. La cicatriz duró para toda su vida, se quedó con la cicatriz. Y no murió gracias a que a su lado iba el príncipe Jorge de Grecia y Dinamarca, que logró parar el segundo golpe con su bastón. Era un tipo, ya se ve, avezado en artes militares. Y Tsuda, que era el asesino, el que intentó asesinar, no llegó a asesino porque se quedó a mitad en su labor, pues luego intentó huir, pero los conductores del rickshaw corrieron tras él y lo redujeron. Fue un incidente que le marcarían, porque hay que pensar que su familia a su vez estaba marcado por el magnicidio de su abuelo. Eso transformó totalmente la vida familiar. Hay que recordar que su padre se retiró a un palacio fuera de la capital, en Gatchina. Digamos, su vida estaba un poco marcada por el terrorismo, por los intentos de asesinato. Bueno, su abuelo se salvó de una y de otra y de otra y de otra. O sea, que aquello fue... ¿Os acordáis que tuvo, me parece que 8 intentos de asesinato, hasta que al final alguien lo consiguió? En fin, había un ambiente muy revuelto en Rusia y había mucha gente conspirando para matar al zar. Y lo sabían. Pero mira, el primer intento de asesinato lo tuvo en Japón, en el extranjero. ¿Quién lo iba a decir? Su padre había previsto una formación paso a paso y proyectada en el tiempo. Pero murió antes de lo previsto, murió prematuramente, así que el muchacho, siendo todavía demasiado joven y sin demasiada experiencia, no había completado su formación, tuvo que asumir pues la corona. Y ahí empezaron, aunque ya os digo que tenía convicciones, pero claro, de pronto se vio abrumado por la responsabilidad e incluso dudó. Llegó a decir aquello de no estoy preparado para ser zar, nunca quise serlo, no sé nada del arte de gobernar, ni siquiera sé la forma en que debo hablar a los ministros. Posiblemente todo eso era verdad, porque su padre se había tomado su formación con mucha calma, le había imbuido de un gran sentido de la responsabilidad y de la misión,
pero cuando te enfrentas a la realidad, pues todas estas cosas pueden tambalearse. De todas maneras, se sobrepuso y ya vimos que en 1902, pues lo que le escribió a su madre: estoy convencido, tengo que actuar en conciencia, es mi deber. Pero es lógico que alguien que no se ve preparado y se ve demasiado joven, pues dude en algún momento. El carácter suyo nunca fue lo que se puede decir un carácter fuerte. Y ahí entra el hecho de que muchos le llegasen a manipular. La cuestión es que el 14 de mayo de 1896 pues fue coronado zar. Y empezó el periodo de coronación, los festejos y tal, que duraron varios días, pero empezó con mal pie. La llamada tragedia de Yodinka. 4 días después del día de la coronación, el 18 de mayo, pues se seguían los festejos y la distribución de regalos entre el pueblo. Y justo en esta distribución, en un pueblo llamado Yodinskoye Pole, al norte de Moscú, pues se produjo una estampida. La gente se apelotonó y aquello acabó en tragedia. 1.389 muertos y unas 1.300 personas más heridas. Y aquí os voy a leer ahora el relato de un militar y también político llamado Carl Gustav Mannerheim, que fue testigo directo de la tragedia. Y dice así: la coronación festiva tuvo una continuación horrible. Al cabo de unos días fueron alarmados los caballeros de la Guardia Imperial. Tenían que atravesar casi toda Moscú para llegar a la estación de Brest, que se encontraba en el oeste de la ciudad. Apenas se pusieron en fila los escuadrones, cerca de nosotros pasó la carretela con el emperador y la emperatriz. Ambos tenían las caras pálidas y serias. No sabíamos qué había pasado, pero por el estremecimiento en las caras de la sociedad silenciosa, se podía concluir que había acontecido algo horrible. Poco después recibimos la explicación. Junto a nosotros pasó una gran caravana de carros abiertos. Debajo de los colchones colgaban brazos y piernas sin vida. En el cercano Yodinskoye Pole había tenido lugar una catástrofe terrible. Multitudes se apresuraron a los pabellones donde se distribuían refrescos y pequeños recuerdos. Empezó el pánico, las personas cayeron y murieron a pisotones. Mal comienzo, mal augurio, ¿verdad? Así lo debieron tomar algunos supersticiosos. Y sus críticos, que los tuvo muchos y desde el principio, pues acabaron apodándole como Nicolás el Sanguinario. ¿Por qué? Por esta tragedia de Yodinka, por el Domingo Sangriento, una represión brutal de una manifestación de obreros, de la cual hablaremos más tarde, y también por los pogromos antisemitas contra los judíos que se produjeron en abundancia durante su reinado. Baños de sangre todos ellos en los que él no tuvo arte ni parte, porque no los ordenó directamente. Desde luego este primero fue un accidente y los otros, bueno, pues sencillamente ocurrieron, que quizás podría haber hecho algo más, pues no se sabe. Pero desde luego no era su carácter el masacrar a la gente, eso desde luego. Tenía claro que tenía que mantenerse en el poder porque era su destino y era lo mejor para Rusia y todas estas cosas, y él era el encargado de dirigir los destinos de la nación, lo que queráis, pero no tenía un carácter sanguinario ni muchísimo menos. Pero eso no importa, lo importante son los hechos para algunos. Y desde luego, bueno, su reinado no fue feliz en muchos aspectos para el pueblo ruso. Hubo hambre, hubo guerras, pero bueno, de todo eso hablaremos más adelante. Y antes de ponernos a analizar su política, vamos a hablar de su familia, por razones pues de tipo narrativo, para despejar este asunto y luego podernos lanzar a su obra política, o no sé si decir su obra política o la de su reinado, porque no siempre tuvo él las riendas del gobierno. Vamos a hablar de su familia, de su mujer en primer lugar. Su mujer era Alix de Hesse, alemana, siguiendo la tradición de los últimos zares, y se casó con ella el 26 del mes de mayo, o sea, a los pocos días, a las pocas semanas de haber sido coronado zar. Había que casarse rápido y naturalmente Alix cambió el nombre y se hizo ortodoxa, y en la pila de bautismo le pusieron
Alejandra Fyodorovna Romanova. Y fue, cosa rara en las casas reales, un matrimonio con auténtico amor. Se llevaban muy bien y tenían ideas muy parecidas. Bueno, pues su mujer fue la que le animó a que tomase pues las riendas del poder. Bueno, reforzó sus ideas autocráticas y se dedicaba a estar detrás de él animándole y a darle firmeza, porque recordad que aunque tenía claras sus obligaciones, pues tenía un carácter bondadoso y no demasiado firme, pues ella estaba detrás empujándole. Tuvieron 4 hijas, las grandes duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia. Sobre todo Anastasia ha dado lugar a mucha literatura de que se salvó de la ejecución. Es que he dudado un momento porque se estaba haciendo spoiler, pero yo creo que la historia la sabéis todo. Ya al final, el heredero, el zarevich Alexei, el deseado heredero, varón. Era una familia aparentemente feliz, y parece ser que sí que lo eran, además de las apariencias, feliz y de estampita. ¿Por qué digo de estampita? A mí siempre me lo ha parecido, porque cuando ves una foto de toda la familia reunida, pues son todos guapos y de buen ver. El zar era un tipo apuesto, la zarina, Alejandra Fyodorovna, pues era una mujer guapa y elegante, las niñas eran monas, el chavalín, el pequeño zarevich, pues un chaval majete, o sea, daban buena impresión también en lo externo. La elegancia, bueno, se les iba de suyo, porque siendo reyes es fácil ser elegante, pero recordemos que el padre mismo de Nicolás, pues no era un tipo nada elegante. Bueno, pues era una familia perfecta en este sentido. El pequeño zarevich fue su corona de espinas, porque nació con una terrible enfermedad, más en aquella época, hemofilia, una enfermedad hereditaria que curiosamente se transmite por vía materna, nunca por vía paterna, o sea, la madre se lo transmitió, y que aún anda dando vueltas esa enfermedad por las casas reales europeas, cosas que tienen la excesiva consanguinidad y el casarse entre gente del mismo rango. Tampoco son tantas familias a escoger. Sin ir más lejos, el rey Juan Carlos de España, que también está emparentado más o menos con la familia inglesa y tal, pues también tiene hemofilia. Bueno, he dicho emparentado con la familia inglesa, por encontrar un nexo en común entre el zar y el rey de España, el antiguo rey de España, el rey emérito. Pero bueno, hoy en día la hemofilia pues puede ser más o menos controlada. En aquella época era mucho más peligroso. No es una enfermedad en sí mismo mortal, por si nadie se muere de hemofilia porque tenga hemofilia. Lo que ocurre es que es una enfermedad de la sangre que hace que la sangre coagule mal. Y entonces cuando te das el más mínimo golpe puedes morir de una hemorragia interna. Digamos que las hemorragias no se cortan porque no coagula la sangre. O cualquier corte, tienes que estar todo el día entre algodones. Y así el chaval pues era enfermizo, se le diagnosticó hemofilia. Hay quien dice que algún médico iluminado lo trató con el nuevo remedio de moda, que es el ácido acetil salicílico, vulgo aspirina. Y claro, la aspirina es un anticoagulante potente, con lo cual consiguió lo contrario. No lo he podido corroborar este hecho. Bueno, la cuestión es que apareció un santón de estos curiosos que se dan tanto en Rusia. No, ahora no sé, pero en aquella época se daban muchos. Y que venía de la Siberia, que tenía fama de curandero, y se llamaba Rasputín. A Rasputín le he dedicado un episodio entero. Podéis buscar ahí en Primum Gradus, en todos los programas que tengo, y hace como 3 años que le dediqué un programa. Bueno, Rasputín llegó y lo primero que hizo es quitarle el tratamiento y no se sabe cómo, pero cuando el niño estaba a punto de morir, pues él lo salvó, y a partir de aquel momento fue una gran influencia en la familia real de los zares. Sobre todo, influencia con la zarina. Con otras mujeres tenía una influencia que iba más allá de la mera amistad. Ya me entendéis. Iba a decir un don Juan, no sé, un don Rasputín. Vamos, tenía una fama de mujeriego, y iba más allá de la fama. A la zarina, desde luego, la respetó, más le valía, pero tenía una gran influencia y llegó a aconsejarle cómo tenía que llevar las riendas del gobierno, y como la zarina a su vez influía en el zar, pues
aquello sentó muy mal entre sus enemigos, que los tenía y muchos, y eso fue una causa de difamación. Estoy adelantando acontecimientos, pero vale la pena, ya que hablo de la familia. Pero también tuvo algún consejo bueno, Rasputín. Le recomendó sobre todo al zar que no se metiese en la guerra, en la Gran Guerra, en lo que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial. Si le hubiese hecho caso, a lo mejor hubiese podido salvar la corona y el pellejo. Pero bueno, eso es historia ficción. Pero dejemos de hablar por un momento de la familia, ya volveremos a ella y vamos a hablar de su política. Empezaremos por la política interior. Lo que caracteriza su reinado es el crecimiento económico. Seguía una inercia que venía ya del reinado de su padre. La agricultura crecía en un promedio de producción del 4,5 al 5% por año, lo cual era importante. El carbón en la cuenca del Donetsk creció de 4.800.000 toneladas en 1894 a 24 millones de toneladas en 1913. Empezó la extracción de carbón en la cuenca del Kuznetsk y se exploraron los yacimientos de petróleo en las afueras de Bakú y Grozny, en el Cáucaso. Así que Rusia se convirtió en un país agrícola industrial. Antes solo era un país agrícola. Se construían ferrocarriles, crecían las ciudades y se creaba más industria. Y todo esto estaba apoyado decididamente por el zar, que le parecía muy bien este crecimiento económico. Hizo una reforma monetaria. Introdujo el papel moneda y trató de mejorar las condiciones del campo mediante una reforma agraria muy tímida. Estableció una ley de seguros sociales para los obreros industriales. Bueno, intentó hacer algo, pero siempre las medidas venían de arriba para abajo. Él era el autor de las medidas. Bueno, él no sería, se lo encargaría un ministro, pero todo emanaba de arriba hacia abajo. Y pese a sus convicciones, tuvo que ceder y establecer un cierto constitucionalismo. En 1906 empezó a funcionar la Duma estatal, el Parlamento, por decirlo de alguna manera. Empezó una lenta transformación, a pesar de las ideas del zar, hacia una monarquía constitucional. Una transformación muy lenta, porque el zar seguía reservando muchos poderes. Digamos que iba cediendo ante la presión social, iba abriendo la mano, pero a regañadientes. En cuanto a política exterior, pues siguió la senda marcada por Alejandro III, su padre. Pues tranquilidad. Relaciones amistosas con Francia y de mirar de reojillo a Alemania y al imperio austrohúngaro. Ya os acordaréis, si no os lo recuerdo yo, que Alejandro III dio un golpe de timón tremendo a las relaciones internacionales de la alianza aparentemente más natural con los dos grandes imperios de Europa, el imperio alemán con Guillermo y el imperio austrohúngaro, o sea, las tres potencias, digamos, más tradicionales de Europa, frente a Francia e Inglaterra, liberales, pues él dio un vuelco y se alió con Francia. Y se puso enfrente de lo que luego se denominarían los imperios centrales. El zar apoyó con entusiasmo, porque era un hombre pacífico o pacifista, no sé cómo decirlo, no le gustaba excesivamente la guerra. Pues una conferencia de desarme o algo parecido, no sé cómo la llamaríamos hoy en día, en La Haya. La primera tuvo lugar en verano de 1899 y la segunda en 1907. Y en estas reuniones se crearon las bases del derecho humanitario actual, que define los procedimientos para solucionar pacíficamente los conflictos internacionales y las leyes de la guerra en tierra y mar. Siempre el Convenio de la Haya dice, el Convenio de la Haya. Pues de ahí viene el Convenio de la Haya. Se trataba de humanizar las guerras. Bueno, pues en Europa trataba de contener pues, a Alemania y a Austria-Hungría y pretendía expandirse por el oriente. Por el extremo oriente. Y ahí chocó con una potencia naciente, con Japón. Y entre 1904 y 1905 hubo
la guerra ruso-japonesa. Que hay que decir que en Rusia coincidió con algarabías, o mejor dicho, con una rebelión o una cuasi-revolución, con lo cual no pudo dirigir la guerra con todos los efectivos y con toda la eficacia que requería el caso, y acabó siendo humillado por Japón. Una gran potencia europea había sido derrotada por una potencia asiática. Rusia tuvo que ceder la mitad de la isla de Sajalín a los japoneses y la fortaleza de Port Arthur. Una humillación en toda regla. Habíamos dicho que durante esta guerra ruso-japonesa pues ocurrían cosas graves en Rusia, en la Rusia europea. Pues efectivamente, ahí tuvo lugar una serie de huelgas de obreros que acabaron con un gran movimiento organizado por un clérigo. Los participantes fueron directamente al zar a demandarle un salario más alto y mejores condiciones laborales. Llevaban iconos religiosos, a los que son tan amigos los rusos, retratos del mismo zar. Lo que se trataba era de demostrar que sus intenciones eran pacíficas, sencillamente querían pedirle al zar, a su padrecito, pues con estas palabras: aquí, Señor, están nuestras principales necesidades con que hemos acudido a ti. Ordena y jura que lo cumplirás y así harás a Rusia feliz y buena e imprimirás tu nombre en nuestros corazones y en los de nuestros descendientes para siempre. Y si no lo ordenas y no respondes a nuestro ruego, moriremos aquí en esta plaza. Ya no tenemos a dónde ir ni para qué. Tenemos solo 2 caminos, a la libertad y a la felicidad o a la tumba. La cuestión es que muchos fueron a la tumba. En las inmediaciones del Palacio de Invierno, donde llegaron estos manifestantes pacíficos, pues había un pelotón de cosacos convocados allí por el ministro del Interior, Sviatopolk Mirsky. El emperador no estaba en la ciudad, precisamente. Estaba fuera en una residencia pues del zar que había en Sarkoye Selo, o sea que no se enteró de nada. Pero la responsabilidad de la represión acabó recayendo sobre él. Porque cuando los manifestantes llegaron a unos 100 metros de la entrada del Palacio de Invierno, los soldados dispararon a matar contra la masa y además atacaron con una carga de caballería. El resultado oficial fue de 92 muertos. Este incidente, en el que una vez más no tuvo nada que ver directamente el zar, pues lo apuntaron a su haber. Luego, para acabar de complicar la situación, vino aquel incidente de Sarajevo, se pusieron en marcha el juego de alianzas, aquel tan enrevesado, y acabó de hocicos en una guerra contra Alemania, Austria-Hungría y Turquía, y el Imperio Otomano. Las cosas no empezaron demasiado mal, sobre todo cuando se enfrentaba a los austriacos, pero en un momento dado aquello dio un viraje y los alemanes lo tenían embotado, así que optó por despejar la situación yendo él mismo al frente. Y esto fue un poco más o menos como cavar su propia tumba, porque los fracasos de su ejército se los pudieron achacar directamente a él. Él pensaba que era su deber, ya que fue. La zarina no estaba muy contenta con esta situación y algunos aprovecharon para... Sus enemigos, los enemigos de la Casa Real, aprovecharon para meterse con la zarina, porque al fin y al cabo era alemana. Claro, no está contenta con que el zar vaya a la guerra, porque al fin y al cabo ella es una alemana. Era época de nacionalismo y Rusia había encabezado el paneslavismo y en ello estaba. Era como una lucha entre naciones, entre razas. Era un poco la visión de la época. Por supuesto, Rasputín, que animaba a la zarina a que presionase a Nicolás para acabar la guerra, pues para muchos fue tenido como un espía alemán. En realidad, el gran infiltrado alemán no era Rasputín, vino más tarde y fue Lenin, que los alemanes le pusieron un tren blindado. Pero esta historia ya la conté cuando hablé de Lenin. Aquí ya empiezan a mezclarse las cosas, ¿verdad? Bueno, lo que ocurre ahí, pues ya lo sabéis. Finalmente, el zar es derrocado en la revolución de febrero de 1917. Llega el gobierno de Kerensky, un gobierno, digamos, liberal, y el zar, pues, es un prisionero. Luego, en la Revolución de Octubre, aparece Lenin y sus bolcheviques.
empieza una guerra civil entre rusos blancos, partidarios de la monarquía, y el ejército rojo, de los revolucionarios, y para evitar que la familia real sea rescatada, pues alguien ordena el asesinato. Y ahí se acaba la historia. Y me diréis, oye, has corrido mucho, ¿por qué no cuentas con más detalles todo el proceso revolucionario? Pues por una razón. Y la razón es que dedicaré un programa a la Revolución Rusa, entonces se van a solapar los hechos, no vale la pena contarlo dos veces. Me he fijado más en las circunstancias de la familia, me he fijado más en la propia personalidad del zar. Ya os digo, este audio se complementará más adelante con otro que hable de la Revolución Rusa. Y ahí sí que entraremos a fondo también en la Primera Guerra Mundial, en Lenin viniendo en el tren y en todas estas cosas. Que por cierto también las he tratado en parte en la biografía de Lenin, que tengo en 3 capítulos. Y como colofón voy a añadir un relato que fue un podcast de hace unos años y que narra las últimas horas de la familia del zar. Es una narración que no es mía, ahora os lo diré de quién es, que publiqué el 27 de enero de 2019 y pienso que aquí pueden servir como un broche. Bienvenidos al almanaque de Primum Gradus, correspondiente al domingo 27 de enero de 2019. Voy a usar un texto que no es mío. Lo he sacado de un blog que se titula... que lo tengo aquí. Historias de un instante, que es una recopilación de, como dice al pie del título, relatos cortos de momentos que cambiaron la historia. Y el autor de este blog es José Antonio López Medina. Naturalmente, le pedí permiso para reproducir este texto. Y puede que algún día le vuelva a pedir permiso. Es una ficción, digámoslo así, histórica. Espero que os guste. El fin de los Romanov. ¡Mamá! ¡Mamá! Los gritos de la habitación aledaña hicieron que Nikolai y Alexandra se despertaran sobresaltados, al mismo tiempo que, sin margen para reaccionar, la puerta de su dormitorio se abría repentinamente propinando un golpe contra la pared. En el umbral de la puerta, dibujando su silueta a contraluz, un soldado bolchevique con voz firme y autoritaria se dirigía a ellos. «¡Levántense! Necesitamos realizar un trámite». Alexandra, que había comenzado a temblar profusamente, apretó la manta que los arropaba contra ella, mientras con la mano izquierda buscaba el brazo de su marido. Este, estupefacto y desorientado por la repentina y brusca irrupción en medio de la noche, agarró la mano de su mujer y la apretó. «¡Dense prisa! Después podrán volver a sus estancias a descansar». Dicho esto, el soldado desapareció de su vista rumbo a la habitación de sus hijas, las cuales reclamaban la presencia de sus padres, se resistían a obedecer y gritaban: «¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar?». Nikolai, que no era capaz de entender nada de lo que estaba sucediendo, intentó guardar la calma. Él, como cabeza de familia, debía transmitir tranquilidad. Cualquier gesto erróneo que transmitiera intranquilidad, temor o desasosiego contagiaría a todos. «No será nada, no te preocupes. Sabes que están muy nerviosos desde que el ejército blanco ha hecho avances. Salgamos, tranquilicemos a las niñas
y veamos cómo se encuentra Alexei. El tono utilizado por el zar sosegó en cierta manera la intranquilidad y el temor de su esposa. Así que ésta, algo más serena, se incorporó y empezó a vestirse mientras Nikolai salía al pasillo. El zar era esperado en el exterior por un par de soldados que le observaron de arriba abajo. Apenas había malgastado unos minutos en colocarse una pequeña chaqueta antes de salir del dormitorio. Nervioso y preocupado, avanzó con paso firme hacia la habitación donde se encontraban sus hijas, Olga, María, Tatiana y Anastasia. Al entrar pudo observar cómo las tres primeras se habían acurrucado las unas junto a las otras, mientras tres soldados las conminaban entre gritos e improperios a vestirse y salir al pasillo. —¡Vestiros ya! —No, he dicho que os vistáis. —¡Mamá! ¡Mamá! Nikolai, que observaba petrificado la escena bajo el marco de la puerta, corrió a abrazar a sus hijas. Seguidamente, con el rostro cargado de reproche, se dirigió a los soldados. —Salgan de la habitación inmediatamente si quieren que mis hijas se vistan. Los soldados, sonriéndose entre sí, asintieron mientras se daban media vuelta y salían al pasillo. Cuando la habitación quedó vacía, el padre abrazó a sus hijas. —¿Dónde está Anastasia? —Se fue a dormir con Alexei. —Bien, vestiros y salid al pasillo. Vuestra madre no tardará en unirse a vosotras. —Sí, padre. Tras aquella breve conversación, se apartó de ellas y las miró al rostro. Estos estaban congestionados por el miedo, la incertidumbre y las lágrimas. —Tranquilizaos. Todo irá bien. Después de aquellas palabras giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta que daba acceso al pasillo. Antes de salir, Tatiana requirió la atención de su padre. —Padre, esperad. Nikolai se detuvo en seco y giró su rostro. —¿Sabe que madre nos ordenó que cosiéramos las joyas a la ropa interior? Debemos... Nikolai, que conocía aquella treta elaborada por su mujer, interrumpió a la joven. —No escondáis esas prendas. Llevadlas puestas como vuestra madre os ordenó. Sin tiempo para observar la reacción de su hija, abrió la puerta del dormitorio y volvió a salir al pasillo. Al hacerlo, casi choca de bruces con uno de los tres guardias que anteriormente estaban presionando a sus hijas para que se vistiesen. Ante este fortuito choque, los otros dos soldados sonrieron mientras que el implicado mantenía su colérica mirada al zar. Pero éste no tenía tiempo para entretenerse en niñerías. Su hijo Alexei y su hija Anastasia se encontraban en la habitación del fondo, esperándole mientras los soldados custodiaban la puerta. Al llegar junto a esta, ambos soldados se hicieron a un lado para permitirle el paso. Cuando entró en la estancia, Anastasia corrió a sus brazos. —Padre, ¿qué ocurre? —Quieren levantar a Alexei. Nikolai apretó a su hija contra su pecho, mientras observaba la escena. Su hijo, muy enfermo y debilitado, apenas se podía incorporar en su lecho. A su lado, discutiendo, se encontraba un soldado y el médico personal de la familia, Eugen Botkin. —Le aseguro que el joven está muy enfermo y no podrá levantarse por su propio pie. Se tiene que levantar. Hay que ir abajo. Por el amor de Dios, ¿cómo quiere que lo haga? ¿Acaso no ve el estado en que se encuentra? He dicho que tiene que bajar y bajará. Nikolai tragó saliva antes de apartar suavemente hacia un lado a su hija Anastasia. Seguidamente, entrometiéndose en la discusión, alzó la voz. —Yo bajaré a mi hijo en brazos. El soldado, con el rostro enrojecido por la ira, mantuvo la mirada al doctor durante unos segundos antes de contestar.
Tienen 1 minuto para salir al pasillo. Después se giró y, sin mirar el rostro del zar, salió dando un portazo. «Salid al pasillo». Anastasia dudó durante unos segundos, pues nunca se separaba de su querido hermano Alexei, pero cuando el doctor inició el paso sin rechistar, ella hizo lo propio. Cuando la habitación quedó en silencio, Nikolai se arrodilló junto a su hijo. «¿Cómo te encuentras? ¿Te han...?» La voz del zar se entrecortó cuando su debilitado y enfermo hijo abrió débilmente los ojos. «No, padre, estoy bien. Nadie me ha tocado». «Bien». Después de aquellas palabras se produjeron unos segundos de tenso silencio, en el que el padre intentó contener las lágrimas y coger aire. «Habrás escuchado que debemos bajar abajo». «Sí, padre, pero yo...» «No te preocupes. Yo te llevaré en brazos. ¿De acuerdo?» Alexei asintió para responder a su padre. Con la aprobación de su hijo, se inclinó ante él, sintiendo su débil respiración sobre sus mejillas, mientras pasaba su brazo izquierdo por su espalda y el derecho tras su nuca. Cuando se hubo asegurado de que el peso del muchacho cargaba sobre sus antebrazos, tiró con fuerza hacia arriba hasta cargarlo sobre su pecho. El joven muchacho de 14 años, al sentir el calor y el latir del corazón de su padre, se acurrucó. Ya estaban todos. Nikolai, zar depuesto de la imperial Rusia, salió al pasillo cargando en sus brazos a su débil hijo. Fuera, amedrentados, confusos y custodiados, le esperaban su mujer, sus 4 hijas, el doctor y los únicos 2 sirvientes que les quedaban a su servicio. «Bajen las escaleras». El zar asintió y, sin pronunciar palabra, comenzó el descenso. Tras él, sin rechistar, caminaba su familia. Al llegar abajo, giraron a la derecha guiados por un joven soldado. Al hacerlo, pudieron comprobar cómo eran dirigidos hacia la puerta del sótano. Fue entonces cuando Nikolai detuvo sus pasos. Aquello no pintaba bien. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras su mujer y sus hijas le seguían, pero entonces de una puerta aledaña surgió un sonriente y despreocupado Yakov Yurovsky, comandante encargado de tener bajo vigilancia y cautiverio a la familia real rusa. «Nikolai, no tema ningún mal. Vamos a realizarles unas fotografías y después les sacaremos de aquí. La guerra se complica y no queremos que caigan en manos de nuestros enemigos». El zar, que quería creer las palabras del comandante, asintió y tragó saliva, pero no inició el paso. «Vamos, no se preocupe, bajen. Terminemos con esto y podrán descansar hasta que vengan a transportarles». Ante la desconfianza del zar, el comandante sentenció: «Le doy mi palabra de que ningún mal les aguarda». Ambos hombres se miraron a los ojos durante unos instantes, mientras el mundo se detenía. Finalmente, Nikolai agachó la cabeza y dio el paso. Un golpe de aire frío hizo que el zar se estremeciera mientras sentía cómo su hijo se encogía. Los escalones, húmedos y desgastados que bajaban hacia el inhóspito sótano, comenzaron a crujir bajo el peso de la familia real rusa y sus 3 sirvientes. «Padre, tranquilo, todo terminará pronto». Y eso esperaba Nikolai. En el fondo de su alma aún albergaba la esperanza de que aquel joven comandante le hubiera dicho la verdad. Tal vez aquel terror solo fuera un sentimiento infundado por el propio estado de tensión y desconcierto que llevaban viviendo los 2 últimos meses. Debía confiar en el comandante. ¿Por qué no hacerlo? Si hubieran querido hacerles algún mal, no se hubieran tomado tantas molestias.
Podían haber acabado cualquier día con ellos disparándolos mientras dormían o simplemente envenenándoles una comida o una cena. Aquella reflexión hizo que sus negros pensamientos dieran paso a la esperanza y el ánimo. Pero aquello era tan extraño. Cuando llegaron abajo, el sótano estaba vacío. No había ninguna mesa, ninguna silla, ningún cuadro, mueble, jarrón o cámara de fotos. A su espalda resonó la potente voz de un soldado. «¡Sitúense al fondo, junto a la pared!». Entre murmullos, todos y cada uno de los miembros de la familia fueron situándose junto al muro. Al lado de estos, el doctor, el alicaído sirviente y la atemorizada sirvienta que portaba un pequeño cojín que no paraba de apretar contra su pecho. Cuando estuvieron colocados junto a la pared, vieron descender 2 soldados y al comandante Yurovsky. Al llegar abajo, se hizo el silencio. Todos esperaban que el comandante les informara de su situación o su posible destino. Sin embargo, lo único que obtenían por parte de los bolcheviques era silencio. Nikolai, ante tal situación, comenzó a ponerse nervioso. Sus hijas y su mujer estaban inquietas, el doctor y los sirvientes petrificados. Los minutos pasaban lentamente, pero nada ni nadie se movía. Entonces una voz ronca y débil rasgó el silencio. «Padre, ¿cuánto falta?». Nikolai miró a su hijo a los ojos. Sus pupilas se habían agrandado y su rostro había comenzado a tomar un tono blanquecino y brillante. Alexandra, impotente ante lo que estaba sucediendo, gritó: «¡Traigan inmediatamente una silla para mi hijo, ahora mismo!». Pero nadie se movió. «Comandante, comandante, ¿me ha oído? ¡Ahora mismo!». Este, dándose por aludido, miró a la escalera e hizo un gesto. Segundos después, un soldado corría escaleras arriba para bajar 2 sillas. Cuando la situaron frente a ellos, Nikolai depositó a su hijo y se colocó tras él. A su lado, ocupando la otra silla, su madre, la cual pasaba su delicada y fina mano sobre el rostro de su querido hijo. Mientras tanto, la bellísima Anastasia y sus hermanas observaban angustiadas a los soldados. Aquella situación agónica e incomprensible se alargó en el tiempo durante unos minutos más, hasta que de repente, como si alguien hubiera abierto las puertas a una muchedumbre, las escaleras del sótano comenzaron a crujir como si se fueran a romper, hasta que varios soldados, con pistolas en sus manos y el alma cargada de odio, descendieron hasta situarse frente a la angustiada y aterrada familia. Nikolai, incapaz de asumir lo que estaba ocurriendo, miró a su familia. Sus angelicales rostros, los cuales buscaban a su padre para que les sacara de aquella horrible situación, le mostraron el miedo más hiriente, la angustia más atroz, la desesperación más oscura. Con los ojos fuera de sus órbitas miró a su mujer. ¿Qué? No había respuesta. Nikolai se sintió engañado, traicionado y hundido. Había fallado a su familia, los había llevado al matadero. «Nikolai Alexandrovich, en vista del hecho de que tus parientes continúan atacando a la Rusia soviética, el Comité Ejecutivo de los Urales ha decidido ejecutarlo». Fue entonces cuando el tiempo se detuvo. Nikolai, con las lágrimas de impotencia y pena resbalando por sus mejillas, intentó, en un último gesto, proteger a su amado hijo, tapándole los ojos para que no observase el horror que se iba a llevar a cabo. Al mismo tiempo, su mujer, la hermosa Alexandra, ahogó un grito de terror en su garganta. Sus hijas se acurrucaron las unas contra las otras mientras los sirvientes quedaban petrificados. Olga no pudo terminar de persignarse.
El pecho de Nikolai fue atravesado. El corazón de Alexei se partió en dos. El doctor y los sirvientes se derrumbaron. Tatiana cayó al suelo. Anastasia y María también. Todo parecía haber terminado, pero no fue así. Los hombres habían muerto tras la primera ráfaga. Sin embargo, las mujeres, que habían cosido sus joyas a la ropa interior, consiguieron detener los proyectiles, quedando malheridas en el suelo. ¡Las bayonetas, acabad! Los soldados se acercaron a los cuerpos inertes de las jóvenes. Incapaces de gritar ante el horror, el pánico y la tristeza de ver a sus padres, a su hermano y sus sirvientes tendidos sin vida, esperaron a que sus verdugos hundieran el frío acero de sus bayonetas en su carne. No hubo más lamentos, ni más sollozos, solo silencio. Pero aquella agónica, macabra y delirante escena aún estaba por terminar. Los cuerpos de la familia Romanov fueron llevados a un bosque cercano, donde fueron mutilados y arrojados a un pozo. Más tarde, los restos serían enterrados en 2 tumbas, sin marcar, en un campo llamado Poroshenkov Log. Más tarde, el ejército blanco, leal a la familia real, realizaría una investigación y, ante la incapacidad por encontrar las tumbas, concluyó que los restos fueron quemados en una mina cercana. Nunca se supo quién dio la orden. En cuanto a la leyenda de Anastasia, reservo la información para próximas publicaciones. Para finalizar, desde Historia de un Instante, quiero en cierto modo pedir perdón por hacer pasar un rato angustioso a mis lectores, pero creo que era necesario hacer ver y sentir en los tiempos que corren los sentimientos y sensaciones que aquellos monarcas debieron sentir en el tramo final de sus vidas. Hoy en día, existe multitud de verdugos que desean, detrás de perfiles falsos, con imágenes que ocultan su rostro, el mal ajeno. Yo mismo lo sufrí hace unas semanas. Así que me propuse convertir a esos verdugos en víctimas con este relato, para que sintieran la angustia, el terror y la desesperación de estar al otro lado del patíbulo. Empatizar nos hace humanos, nos hace entender y respetar a los demás, y nos hace no querer volver a hacer esto a nadie, sea rey, noble, famoso o mi enemigo de la esquina. Y ahora, haced una cosa. Observad detenidamente la fotografía y después mirad a vuestro alrededor. Estoy seguro que tenéis a vuestra mujer, marido, padre, madre, hermano, hijo o hija al lado. Dedicaros unos instantes a pensar cuánto les amáis. Tengo la certeza que, al igual que yo hice, correréis a abrazarlos. Autor José Antonio López Medina. Bueno, la foto en cuestión es la pondré en la comunidad de mi podcast, y además la he puesto como foto del audio de hoy. Es una foto que representa a la familia real rusa, sin color. Espero que os haya gustado este relato.